Que el tiempo que nos brinda Jehová para escuchar el texto diario de hoy, este miércoles 27 de mayo, nos encuentre con el corazón abierto y dispuesto. Hay algo especial en comenzar el día reconociendo que no estamos solos, que tenemos un Padre que nos escucha y que nos invita a acercarnos a Él sin importar cómo amanecimos. Cuando nos acercamos a Jehová con sinceridad, en ruego genuino, algo cambia en nosotros. El Espíritu Santo que Él nos concede no es un concepto abstracto, es esa fuerza real que nos permite pararnos cuando todo nos invita a doblar las rodillas. Esta mañana, la reflexión del texto diario de hoy nos lleva a algo muy cercano al corazón. Nos basaremos en dos preguntas del artículo de estudio de la Atalaya. Una que toca una herida que muchos conocemos de cerca, cómo nos sentimos cuando alguien a quien queremos deja a Jehová, y otra que nos invita a admirar a un hombre que eligió lo correcto cuando no era fácil hacerlo. ¿Por qué tuvo que ser valiente Sadoc para permanecer leal a Jehová? Y antes de que me acompañen en mi reflexión de hoy, por favor, no olviden unirse a cualquiera de nuestros dos canales de Telegram o WhatsApp, los cuales se los dejo en pantalla y los enlaces en la descripción de este video. Es importante que mantengamos ese contacto por si por alguna razón quieran dañar nuestro trabajo en este canal. Para anclar nuestra meditación de hoy, leamos con atención Proverbios, capítulo 24, versículo 10, donde el rey Salomón escribió algo que golpea fuerte. Si te desanimas en los momentos difíciles, te faltarán las fuerzas. Una advertencia que no podemos ignorar. En nuestro camino como cristianos, todos enfrentamos pruebas, una enfermedad, presiones económicas, persecución. Pero el artículo que estudiamos hoy señala una de las más devastadoras, cuando un ser querido decide abandonar la verdad. La revista lo dice sin rodeos. Hay pocas cosas que duelan tanto como que un familiar o un amigo deje a Jehová. Y agrega algo que todos sentimos en el corazón. Cuanto más cercana era esa persona, más profundo es el golpe. Piensa en unos padres que criaron a sus hijos con oraciones antes de dormir, reuniones, salidas al ministerio y que lloraron de alegría el día del bautismo. O en dos amigos que sirvieron como precursores juntos, que compartieron metas y secretos, un vínculo que parecía irrompible. Cuando esa persona da media vuelta y se aleja de su creador, el impacto es como un terremoto. De repente, alguien a quien amamos camina hacia el precipicio espiritual y nosotros no podemos detenerlo. Y es justo en ese momento cuando Proverbios, capítulo 24, versículo 10, se vuelve crítico. Porque el diablo no solo quiere alejar a tu ser querido, quiere usar ese dolor para hundirte a ti también. Quiere que pierdas el gozo, que dejes de ir a las reuniones, que tu fe se apague poco a poco. Si el desánimo gana, nos quedamos sin fuerzas para mantenernos en pie. Pero no estamos solos en esto. El Salmo 78, versículo 40, nos revela algo hermoso. Que Jehová mismo sintió tristeza cuando Israel se rebeló en el desierto. El Creador del universo conoce ese dolor desde adentro. Cuando lloras en silencio por alguien que se fue, Él recoge esas lágrimas.
Su espíritu actúa como bálsamo, recordándonos que la decisión de nuestro ser querido no es nuestro fracaso, sino el ejercicio del libre albedrío. Y con esa certeza, Jehová nos da el valor para seguir adelante, fieles a nuestra propia decisión de servirle. Para encontrar el consuelo, la fortaleza y la sabiduría que necesitamos desesperadamente cuando un ser amado decide abandonar la congregación cristiana, el esclavo fiel y prudente nos invita a realizar un profundo viaje en el tiempo. Nos dirige hacia las páginas sagradas de las Escrituras hebreas, específicamente al antiguo Israel, para analizar un relato que está lleno de intriga, dolor y sobre todo una lealtad inquebrantable a nuestro Dios. El artículo de estudio nos plantea una pregunta sumamente reveladora. ¿Por qué tuvo que ser valiente Sadoc para permanecer leal a Jehová? Para poder responder a esta interrogante y extraer todo el jugo espiritual de la historia, primero debemos entender el tenso, dramático y peligroso contexto que se vivía en la nación de Israel en aquel momento histórico. El párrafo de estudio de la Atalaya nos sitúa en un escenario de crisis nacional. Nos dice: al final del reinado de David, cuando ya era muy mayor y estaba a punto de morir, su hijo Adonías trató de quitarle el trono. Imaginemos la escena. El rey David, el hombre agradable al corazón de Jehová, el valiente guerrero que había derrotado al gigante Goliat y que había unificado a las 12 tribus de Israel, ahora se encontraba en el ocaso de su vida. Estaba postrado en una cama, físicamente débil, frágil y perdiendo el calor de su cuerpo debido a la extrema vejez. La nación entera sabía que el tiempo de David se agotaba rápidamente y, como suele ocurrir en este mundo imperfecto cuando hay un vacío de poder o debilidad en el liderazgo, las ambiciones egoístas comenzaron a salir a la luz. Jehová, quien es el soberano supremo y el único que tiene el derecho legítimo de elegir a los gobernantes de su pueblo, ya había revelado claramente su voluntad respecto a la sucesión. A través del profeta Natán, Dios había decretado que Salomón, a pesar de ser mucho más joven, sería el próximo rey de Israel y el encargado de construir el majestuoso templo en Jerusalén para la adoración pura. Esta decisión divina, registrada en el primer libro de las Crónicas, capítulo 22, versículos 9 y 10, no era un secreto. Era un arreglo teocrático establecido directamente por el Creador. Sin embargo, Adonías, otro de los hijos de David, era un hombre muy apuesto, arrogante y sumamente ambicioso. Aprovechando la debilidad física de su anciano padre, Adonías decidió desafiar abiertamente el orden teocrático. Como relata el primer libro de los Reyes, él comenzó a exaltarse y a decir: «Yo voy a ser rey». Se preparó carros de guerra, jinetes y 50 hombres que corrían delante de él. Estaba organizando un verdadero golpe de estado. Para que su rebelión tuviera éxito y pareciera legítima ante los ojos del pueblo, Adonías necesitaba rodearse de figuras de autoridad, hombres influyentes que estuvieran dispuestos a darle la espalda al rey David y al mandato explícito de Jehová. Y es aquí, en medio de esta oscura conspiración, donde entran en escena los dos sacerdotes que marcarían la historia: Sadoc y Abiatar. El esclavo fiel nos explica un contraste desgarrador que ocurrió en ese momento crítico. Sadoc permaneció leal a Jehová, pero su amigo Abiatar decidió apoyar a Adonías.
Lea el primer libro de los Reyes, capítulo 1, versículos 5 al 8. Para comprender el inmenso impacto emocional que esta traición tuvo en el corazón de Sadoc, debemos entender primero quiénes eran estos dos hombres y qué significaban el uno para el otro. Sadoc y Abiatar no eran simples conocidos, no eran compañeros de trabajo seculares que se veían de vez en cuando. Como bien señala el párrafo, durante más de 40 años habían trabajado lado a lado como sacerdotes. 40 años de servicio ininterrumpido en la adoración pura. Eso equivale a toda una vida adulta de amistad y compañerismo teocrático. El artículo nos recuerda que habían colaborado juntos en el cuidado del arca del Dios verdadero. Imagínese el sagrado respeto y la intimidad espiritual que ambos compartían al acercarse al tabernáculo, vistiendo sus prendas sacerdotales, ofreciendo los sacrificios diarios por la nación y encargándose de los objetos más santos de todo Israel. Más allá de sus deberes sagrados, habían sobrevivido juntos a tiempos de guerra y angustia extrema. Cuando otro de los hijos de David, Absalón, se rebeló años antes y David tuvo que huir descalzo y llorando de Jerusalén, Sadoc y Abiatar se mantuvieron unidos como un muro impenetrable de lealtad. Juntos sacaron el arca del pacto de la ciudad y juntos arriesgaron sus vidas actuando como informantes leales para el rey David. Habían llorado, habían orado y habían apoyado a David y vivido muchas cosas juntos sirviendo a Jehová. Eran hermanos espirituales en el sentido más puro y absoluto de la palabra. Confiaban el uno en el otro con los ojos cerrados. Pero ahora, en este momento crucial de prueba, Abiatar cedió ante la ambición, el miedo o quizás la conveniencia política. Asistió al gran banquete que organizó el rebelde Adonías y se puso de su lado. El esclavo fiel concluye con una afirmación que resuena con dolor. De esa manera, Abiatar le estaba siendo desleal a David y también a Jehová. Y luego nos hace una pregunta que nos obliga a ponernos en los zapatos de aquel sacerdote fiel. ¿Se imagina lo triste y decepcionado que debió sentirse Sadoc? Para Sadoc, ver a Abiatar, su compañero de 40 años, su hermano de 1000 batallas espirituales, sentado a la mesa del usurpador, debió ser como recibir una espada afilada directo en el corazón. Todo lo que habían construido juntos se derrumbaba por una terrible y mala decisión. Sadoc pudo haberse desanimado. Pudo haber pensado, si Abiatar, que es un sacerdote tan experimentado, apoya a Adonías, quizás yo también debería hacerlo para no quedar aislado. Podría haber cedido a la presión de grupo, al sentimentalismo humano o al miedo de enfrentar al nuevo y poderoso bando rebelde. Pero no lo hizo. Sadoc demostró ser un hombre de un valor inquebrantable, decidiendo que su lealtad suprema, innegociable y absoluta no le pertenecía a un amigo, sino al Dios verdadero, Jehová. Su postura valiente frente a la traición de su mejor amigo es un faro de luz que ilumina nuestro propio camino cristiano hoy en día. Al meditar profundamente en la dolorosa decepción que debió sentir el fiel sacerdote Sadoc ante la traición de su compañero Abiatar, llegamos al núcleo de la lección práctica para nosotros hoy.
La valentía de Sadoc no consistió simplemente en sentir tristeza o en quedarse pasivo y en silencio mientras observaba cómo se desarrollaba la rebelión. La verdadera valentía cristiana requiere acción, determinación y una postura pública inquebrantable a favor de la justicia divina. Cuando el rey David fue informado de la conspiración de Adonías, dio órdenes inmediatas y directas para contrarrestar el golpe de estado. David ordenó que Sadoc el sacerdote, Natán el profeta y Benaya llevaran a Salomón al manantial de Gihón para ungirlo oficialmente como el nuevo rey de Israel. Imaginemos el inmenso valor que necesitó Sadoc para cumplir esa orden. Adonías se había rodeado de hombres muy poderosos, de carros de guerra y del jefe del ejército, Joab. Apoyar públicamente a Salomón, el rey elegido por Jehová, significaba convertirse automáticamente en un enemigo declarado de la facción rebelde. Si el golpe de estado de Adonías hubiera triunfado, la vida de Sadoc habría estado en un peligro mortal. Además, desde el punto de vista emocional, participar en el ungimiento de Salomón significaba cortar definitivamente cualquier lazo de lealtad humana con su ex amigo de 40 años, Abiatar. Pero Sadoc no titubeó. Su amor por Jehová, su profundo respeto por el orden teocrático y su devoción absoluta a la adoración pura fueron muchísimo más fuertes que el miedo al hombre o que los sentimientos de nostalgia por una amistad del pasado. Sadoc tomó el cuerno de aceite de la tienda sagrada y con mano firme ungió a Salomón. ¡Qué ejemplo tan extraordinario e inspirador para nosotros! En la actualidad, el esclavo fiel y prudente nos recuerda que podemos encontrarnos en situaciones que exigen exactamente el mismo tipo de valentía moral y espiritual. Cuando un familiar muy cercano o un amigo íntimo de la congregación decide abandonar a Jehová, ya sea alejándose voluntariamente de la verdad o cometiendo un pecado grave sin arrepentirse, lo que resulta en su expulsión de la congregación cristiana, nuestra lealtad es sometida a una prueba de fuego. En esos momentos, Satanás el diablo intentará usar nuestros propios sentimientos y recuerdos afectuosos como un arma para debilitar nuestra resolución. La mente humana, traicionera y nublada por el dolor, podría susurrarnos: ¿qué tiene de malo enviar un simple mensaje de texto para saber cómo está? Después de todo, es mi hijo o es mi amigo de toda la vida. Jehová entenderá que lo hago por amor. Pero es precisamente aquí donde debemos demostrar que somos tan valientes como Sadoc. La valentía en estas circunstancias tan dolorosas se manifiesta al confiar ciegamente en que la manera en que Jehová maneja los asuntos es siempre la correcta, la más justa y, en última instancia, la más amorosa. La palabra de Dios es sumamente clara al respecto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dio instrucciones innegociables a la congregación sobre cómo tratar a alguien que practica el pecado y no se arrepiente. Dejen de relacionarse con esa persona y ni siquiera coman con un hombre así. Obedecer este mandato divino requiere un valor heroico. Requiere la valentía de poner a Jehová en el primerísimo lugar de nuestra vida,
por encima de los vínculos de sangre, por encima de la amistad y por encima de nuestras propias emociones desgarradas. Además, debemos soportar la incomprensión y las críticas del mundo. En este viejo sistema de cosas, las personas que no conocen los elevados principios de la Biblia a menudo nos acusan de ser crueles, de no tener corazón o de destruir a las familias cuando respetamos el arreglo divino de la disciplina. Soportar esos ataques verbales y esas miradas de reprobación sin ceder ni un milímetro en nuestra postura teocrática es una prueba de fe gigantesca. Pero, al igual que Sadoc sabía que apoyar a Salomón era lo correcto, nosotros sabemos que apoyar las decisiones de los ancianos de la congregación y respetar la disciplina de Jehová es la única forma verdadera de mostrar amor genuino. Sí, aunque suene paradójico para la mente carnal, cortar el trato con un ser querido que ha dejado a Jehová es, en realidad, un acto de profundo amor. ¿Por qué? Porque la disciplina divina tiene un propósito salvador. El apóstol Pablo, en Hebreos, capítulo 12, versículo 11, nos recuerda que, en el momento, ninguna disciplina parece ser motivo de alegría, sino de tristeza, pero después, a los que han sido entrenados por ella, les da un fruto pacífico, a saber, la justicia. Cuando nos mantenemos firmes y leales a Jehová, negándonos a tener un trato innecesario con la persona que se ha alejado, le estamos enviando un mensaje claro, silencioso pero estruendoso. La amistad con Dios es lo más valioso del universo y no la voy a comprometer por nada ni por nadie. En muchísimos casos, esta firmeza leal ha sido el factor determinante que ha hecho que la persona reaccione. Al verse privada del cálido y amoroso ambiente de la familia cristiana, la persona expulsada o alejada a menudo comienza a extrañar profundamente a Jehová y a su organización. Como el hijo pródigo de la parábola de Jesús, llegan a recobrar el juicio y se dan cuenta del inmenso tesoro que han perdido. Cuántas hermosas cartas de readmisión han sido leídas desde la plataforma de nuestros salones del reino, donde el hermano readmitido confiesa entre lágrimas que la lealtad inquebrantable de sus familiares fue lo que le dio el golpe de realidad necesario para arrepentirse y volver a los brazos amorosos de Jehová. Por lo tanto, la valentía de Sadoc no es solo un relato antiguo para leer y olvidar. Es un modelo vivo para nuestra supervivencia espiritual. Es la demostración de que, aunque el dolor amenace con asfixiarnos, Jehová nos dará el poder que va más allá de lo normal para mantenernos en pie. Nunca estamos solos en esta batalla por la lealtad. Tal como Sadoc contó con el apoyo del profeta Natán y del valiente Benaya, nosotros contamos con el consuelo de nuestro Padre Celestial, el cuidado tierno y vigilante de los ancianos de la congregación y el amor incondicional de millones de hermanos espirituales alrededor del mundo entero que han pasado por la misma prueba y han salido victoriosos. Al contemplar el final de esta historia bíblica tan rica en enseñanzas, algo dentro de nosotros no puede evitar emocionarse. Jehová nunca ignora la fidelidad de sus siervos, sobre todo cuando esa fidelidad ha costado lágrimas y dolor. Para el sacerdote Sadoc, respaldar el arreglo teocrático y ungir a Salomón no fue una decisión fácil. Implicó perder a su compañero más cercano.
Pero la Escritura nos muestra cómo Jehová honró esa valentía. Una vez que Salomón consolidó su reinado, actuó con firmeza para purificar la adoración. Como leemos en el primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 26 y 27, destituyó al traidor Abiatar, cumpliendo así la profecía que Jehová había pronunciado contra la casa del sumo sacerdote Elí. Y Sadoc, el versículo 35 lo dice claramente: el rey lo puso en el lugar de Abiatar. Jehová lo elevó al honor más grande que un sacerdote podía recibir en Israel, y el legado no quedó ahí. Siglos más tarde, en las visiones proféticas de Ezequiel, Jehová elogió a los hijos de Sadoc por haberse mantenido fieles cuando tantos otros se desviaron. La recompensa divina siempre supera con creces cualquier sacrificio que hagamos. Como nos recuerda Hebreos, capítulo 6, versículo 10, nuestro Dios no es injusto y no se olvida de las obras de ustedes ni del amor que demostraron por su nombre. Esta verdad debe ser un ancla firme cuando atravesamos el dolor de ver a un ser querido alejarse de la congregación. Quizás en este momento la herida se siente demasiado profunda y las fuerzas parecen desvanecerse, tal como advertía Proverbios, capítulo 24, versículo 10. Pero recuerde, su lealtad no pasa desapercibida. Cada reunión a la que asiste con el corazón roto, cada salida al ministerio con lágrimas en los ojos, cada decisión de respetar el arreglo divino, Jehová lo observa. Él siente orgullo genuino por usted. Con su firmeza, le está dando a Jehová la mejor respuesta posible a los desafíos de Satanás. Para mantenernos en esta carrera, aprovechemos cada provisión que tenemos. Oremos con sinceridad a Jehová, el oidor de la oración, el único que entiende de verdad la magnitud de nuestro dolor. Busquemos la orientación de los ancianos, pastores amorosos listos para escucharnos, orar con nosotros y aplicar el bálsamo curativo de las Escrituras. Y no nos aislemos. En la congregación encontraremos madres, padres, hermanos y hermanas en sentido espiritual que nos ofrecerán amor y apoyo incondicional. Sobre todo, mantengamos la mirada puesta en la promesa del nuevo mundo que ya está a las puertas. Muy pronto, bajo el gobierno de Jesucristo, el dolor y las decepciones de este sistema serán borrados para siempre. Isaías capítulo 65 nos asegura que las cosas del pasado no serán recordadas ni subirán al corazón. Ya sea mediante el regreso de nuestros seres queridos a Jehová hoy, o mediante la sanación perfecta que nos espera en el paraíso, podemos estar seguros de que nuestra historia de lealtad tendrá un final feliz. Queridos hermanos y amigos, qué alimento tan nutritivo y fortalecedor hemos compartido este miércoles. Al salir a nuestras actividades del día, llevemos el ejemplo de Sadoc grabado en el corazón. Seamos leales bajo cualquier circunstancia, defendamos la adoración pura con valentía y confiemos en que Jehová siempre sostiene a los que le son fieles. Que nuestro Padre Celestial los bendiga, proteja a sus familias y les conceda la paz que solo viene de hacer su voluntad. Adelante, hermanos, unidos en la fe y en el amor a Jehová.